soy una persona con muchos más golpes, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Eh, Me he golpeado muchísimo, eh, y esos golpes me permiten ser mejor cineasta. O sea, porque al final el cine no es cómo iluminas, cómo mueves la cámara, cómo diriges, cómo escribes. Es un conjunto de todo, sí, pero al final todo radica en algo que es quién eres tú, quién soy yo, Raúl, como persona. O sea, Pues estamos de nuevo en conversaciones con José Luis Fajardo, que soy yo. Eh, Hoy tenemos un invitado que la verdad le insistimos mucho y tenía mucho trabajo y por fin se nos hizo. Raúl Briviesca, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias, José Luis. A Raúl lo conozco a raíz de que estoy tomando, en este momento a lo mejor cuando ya vean este video no lo esté tomando, pero estoy tomando unas clases de dirección cinematográfica y tuve la suerte de que él fuera mi profesor. Y la verdad es que ha sido muy interesante conocer otros aspectos de la profesión y que la verdad, pues ahora quiero compartirlos con todo lo que nos están viendo. Esta es una colaboración con Cinema Collective, con Oscar González y Uriel, que está en la producción, a los que les agradezco bastante que estén aquí también detrás de cámaras. Raúl, guionista, director, productor, eh, estudiante en la Ciudad de México, Los Ángeles, diri- dirigió más de 28 cortometrajes, ¿no? O sea, Mm. ¿qué es esto para ti? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla de estarte metiendo en tanto cortometraje? Y platícame. Sí, bueno, yo eh, antes me costaba presentarme como director de cine, porque tenía en mi cabeza de que hasta que hiciera una película iba a ser director de cine, ¿no? Claro. Entonces, pues hace muchos años me acerqué a conocer la biografía de varios directores, y hay uno que es Robert Rodríguez, que me encanta mucho, y leí su libro, y justo él fue el que me cambió ese switch de creérmela, ¿no? Decía que no necesitas hacer una película para ser director de cine, con el hecho de que tengas las ganas aquí en el corazón y en la mente tu historia, eh, pues con eso es más que suficiente para presentarte como director de cine. Y eso fue lo que me cambió el switch y lo que me ayudó a avanzar, porque sí estuve muchos años sin hacer nada, o sea, con ese miedo, y más al rato te voy a comentar por qué y todo, pero con ese miedo de hacer algún proyecto y de que tiene que ser perfecto, porque si no, no lo puedo hacer, y tiene que ser la mejor cámara y los mejores lentes y todo este rollo. Y pasé varios años de mi vida sin hacer nada de cortometrajes, ¿no? Nada más me quedé con lo que hice en la escuela. Y, y cuando leí ese libro me cambió todo, me cambió el switch. Y dije, ¿qué estoy esperando, no? ¿Cuál es el nombre del libro? Se llama Rebel Without a Crew, Ok. es en inglés. Y, y ese libro me cambió el paradigma de lo que yo tenía, los bloqueos mentales que tenía, y entonces empecé a hacer cine. Y me di cuenta también que, que me encantaba tanto hacer cine que quería experimentar mucho, 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 mucho. O sea, era esa pasión de hacer y experimentar con la narrativa, con el lenguaje, que durante varios años no tuve esa oportunidad porque me la prohibí. Y, y he encontrado en el cortometraje eso, ¿no? Una especie de ensayo de satisfacer esa necesidad de contar como cineasta historias, y de la forma más rápida posible y más económica es con el cortometraje. Y me ha regalado algo, me ha regalado de que he podido aprender de la forma más barata, ¿no? O sea, no tengo que hacer, o no he hecho ahorita una película y en donde he llegado con falta de práctica y de repente la riego, ¿no? Hay muchos cineastas que llegan así y su primera película la riegan y la segunda la riegan, porque al final estamos en una profesión que se aprende haciendo, que se aprende con experiencia. Eso es lo que me he dado cuenta yo. Y entonces, conforme voy avanzando en los cortometrajes, me voy dando cuenta que voy creciendo como cineasta.
¿no? Entonces he podido regarla en muchas ocasiones de una forma gratuita, de una forma que varias de esas ni siquiera mucha gente se entera y digo qué bueno, porque si no de repente te conocen por tu primer película y qué fiasco de película, ¿no? Y no, tampoco no es que le tenga miedo a eso, ¿no? Pero sí, sí he visto esto como una forma de crecer, una forma de satisfacer esa necesidad y solito se ha dado, ¿no? Ya ha llegado un punto donde después de 28 cortometrajes, pues ya está la necesidad de contar una película, de hacer una película y me siento preparado para hacer una película. Ya no es de que, híjole, ¿y ahora qué va a hacer y qué va a pasar? Seguramente van a haber cosas como muy difíciles, distintas, que no he hecho todavía, pero ya tengo toda una seguridad, experiencia que me permiten disfrutar el siguiente proceso. Ya. En el 2017 hiciste un corte que se llama What's Wrong with Mom, Ujú. ¿no? Que te permitió, para todos los que no lo conocen, conocer a David Sandberg, que es el director de Annabelle y otra de las luces, Lights Out. Lights Out, justamente. ¿Qué fue esta experiencia para ti? Y Shazam también fue Shazam. su última película. Ya, Pues- es verdad que la fuimos a ver. Sí, y es muy buena película, fíjate, Shazam. Yo no soy tan fan de la película de superhéroes y me sorprendió esa película. Pero mira, sí, justo ese cortometraje salió de pura chiripa, de pura suerte, en el sentido de que yo no tenía planeado hacer ese cortometraje. Como te dije hace rato, todos mis cortometrajes de alguna manera los considero como pruebas, como ensayos, como atreverme a hacer cosas que no haría comúnmente porque pones en riesgo del dinero y el tiempo de todo el mundo, ¿no? Entonces digo, en el cortometraje no pasa nada, y entonces me arriesgo mucho, ¿no? Y aprendo mucho en eso. Entonces venía de hacer, bueno, mi reto fue, a ver, Raúl, ya he hecho algunos cortometrajes que me ha costado muchísimo. Venía de hacer un cortometraje que hice en Colombia que me costó 70,000 pesos y dije, no puedo llevar este ritmo. O sea, si yo voy a estar costeando mis propios proyectos, yo no puedo llevar este ritmo de estar pagando muchísimo dinero por cada cortometraje, ¿no? Porque estaría haciendo uno cada año, cada 2 años. Yo lo que quiero es seguir contando historias. Entonces, ¿cómo le hago para bajar el presupuesto? ¿Y qué tanto lo puedo bajar? Y fue ahí donde dije, a ver, ya después de varios cortometrajes y llegué a este de 70,000 pesos, dije, bueno, ¿seré capaz de hacer 4 cortometrajes en un fin de semana? O sea, no me preguntes, ya no me acuerdo por qué me salió ese reto, esa pregunta, pero me senté, lo pensé y dije, en teoría sí se puede hacer. O sea, si yo formulo, si yo escribo los guiones alrededor de los lugares que tengo acceso y de los materiales y de la gente que tengo acceso, yo puedo hacer esos 4 cortometrajes en un fin de semana, ¿no? A través del tiempo me he formado un buen equipo de amigos con los que trabajo y sabía que si contaba con ellos podía hacerlo. Entonces ahí hablé con mi mano derecha, con un gran cuate que se llama Rubén Hernández, que es el que siempre me apoya en mis locuras, y dije, si esta persona me dice sí, yo te apoyo, sé que va a poder hacer estos 4 cortometrajes, ¿no? Y le hablé y le dije, oye, pues mira, tengo 4 cortometrajes, un fin de semana. Y entonces, sí, Lolo, noté que se sacó de onda, así de, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿4 qué? O sea, la verdad es impensable hacer eso. Y yo le dije, mira, si tú estás conmigo, yo sé que vamos a poder hacer estos 4 cortometrajes en un fin de semana. Y me dijo, pues, estoy contigo, nada más no los grabes 2 noches continuas, porque nos vamos a cansar, grábalo el viernes en la noche, descansamos el sábado en la mañana, y el sábado en la noche grabamos, o el domingo en la mañana, si tienes escenas en el día. Dije, pues va, yo modifico las cosas para que podamos grabar viernes en la noche y domingo en la mañana. Y así nos lanzamos a hacer 4 cortometrajes en un día. Entonces de ahí salió, primero ensayamos 2 cortometrajes en un fin de semana y el siguiente fin de semana grabamos 4 cortometrajes. Entonces después de eso, yo veo en internet la convocatoria de hacer un cortometraje. Warner Brothers pues lanzó una convocatoria de hacer un cortometraje de 2 minutos que tuviera que ver con el mundo del Conjuro, el mundo de Annabelle, Sí. y que los ganadores iban a poder conocer a David Sandberg, iban a tener una cita directamente con los ejecutivos de la película de Annabelle y del Conjuro.
y dije, no, pues esto es mío. Pero cuando yo vi la convocatoria, era solamente nivel Estados Unidos, era local en Estados Unidos. Y dije, no, o sea, yo tengo que estar en esa convocatoria. Entonces yo venía de haber grabado estos 6 cortometrajes, 4 en un fin y de otros 2 en otro fin. Y había recién editado uno de mis cortos que se llama El Lápiz. Y dije, bueno, pues si El Lápiz lo presento y no sé qué, porque dije, es que cómo va a poder hacer, ya faltaba muy poco tiempo. Al final dije, no, no, o sea, pues no era para mí, no era para mí o sea, porque yo tenía que presentar el cortometraje bajo el nombre de otra persona. No sé, era un rollo ahí que no podía hacerse. Y para mi suerte, como 2 semanas después, lanzaron una convocatoria para México, Colombia, Suiza o Suecia, no me acuerdo, e Inglaterra. Y entonces dije, pues de aquí soy. Pero bueno, pues ya no puedo presentar ninguno de los cortometrajes que hice porque no tiene nada que ver con el mundo del conjuro. O sea, por más que quiera forzarlos, no tiene nada que ver. O sea, ¿qué hago? Y la convocatoria tenía una fecha límite de 2 semanas. O sea, tenías que hacer un cortometraje en 2 semanas. Yo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y ahí fue donde dije, a ver, hice 6 cortometrajes en un fin de semana, o sea, 4 en un fin de semana, 2 en otro fin de semana, que no pueda hacer un cortometraje sí. bien hecho para esta convocatoria, estaría loco, ¿no? Entonces, mi propósito ahí en ese momento fue hacer el mejor cortometraje que pudiera hacer, con los conocimientos que tenía, con la gente que tenía, que ya había trabajado, y tirarle a lo grande. Entonces, no gasté, bueno, el cortometraje me costó 6,000 pesos, porque sí le invertí al vestuario, era un vestuario de época, se hizo en la locación en la casa de mis papás, que esa es una multilocación, yo creo que ahí de los 28 cortometrajes he hecho 20, ¿no? Pero siempre hay un recoveco distinto que le puedo dar una cara distinta, ¿no? Y entonces, por ahí 1,000 pesos me costaron, porque yo dije, no, tiene que haber unos grillos, porque es un demonio el que está ahí, entonces el demonio pues atrae los insectos, entonces tiene que haber. Primero pensé en cucarachas, no conseguí cucarachas, entonces conseguí grillos. Entonces me fui a comprar 1,000 grillos. Okay. Y esos grillos pues los iba a soltar en el cortometraje. Pero bueno, ya luego lo van a poder ver. Los grillos casi no se notan porque de repente los textos los tapan y son como animalitos muy chiquitos y todo, pero están ahí, se ven. Y pues así fue como hice el cortometraje. Tuve la fortuna de ganar, de ser el ganador aquí en México y pues de irme allá a Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué aprendiste con él, con David? Pues fue increíble, ¿no? O sea, yo a David lo había conocido antes porque lo seguía en sus redes sociales. Yo veía sus cortometrajes porque él tiene una filosofía de también hacer cine de alta calidad con bajo presupuesto. Y él lo hacía, él en todos sus cortometrajes sale su esposa actuando, y él fotografía con su cámara, edita, hace los efectos especiales, y eso a mí me atraía mucho, ¿no? Entonces lo venía siguiendo y después me entero que hizo la película de Lights Out y después lo de David lo de Annabelle. Entonces conocerlo para mí fue impresionante porque fue conocer a alguien que yo admiraba. ¿Y qué aprendí? Pues aprendí a que las cosas sí se hacen realidad. O sea, yo estaba viendo frente a mí allá en Los Ángeles, en la oficina, yo estaba con Walter Amada, el productor del Conjuro, estaba con David Sandberg, y estar ahí fue de, los sueños sí se hacen realidad. O sea, tanto ver a esta persona que de ser pues una persona más o menos conocida allá en su país, de repente, ¡pum!, creció porque lo jalaron a Hollywood, y estar yo ahí viéndolo, ¿no? Donde tenía un proyecto que aquí en México, pues pasó sin pena ni gloria, pero allá fue sumamente reconocido, ¿no? Entonces, pues darme cuenta, ¿no? Que sí, que no necesariamente tus proyectos le deben de gustar a todos, ¿no? Habrá público para tus proyectos, y es encontrar a ese público, y mi público pues, se encontró allá en Estados Unidos, ¿no? Hablando de sueños y ganas de hacer las cosas, ¿cuándo fue el momento que dijiste yo quiero ser director? ¿En qué momento dijiste yo quiero ser director? ¿En qué momento? Fíjate,
ni, yo no, mi perfil no era para ser cineasta. Yo, yo soy una persona, y lo digo en presente, porque soy muy bueno en matemáticas y en física. Durante toda mi vida siempre sobresalí en matemáticas, física, no me costó trabajo, estudiar a uno. Yo iba para estudiar ingeniería electrónica, estudié un año de ingeniería electrónica y era muy bueno, la verdad disfruto mucho las matemáticas y física, porque no tienes que estudiar, una vez que las entiendes ya estás del otro lado, en cambio la historia y eso Sí, tienes hay que que estudiarle, repetir. machetearle, Sí, sí, ¿no? sí. Y ese era mi perfil, pero había algo que no encajaba en mi corazón, o sea, mi razón decía, pues sí soy muy bueno, pero mi corazón no hacía clic con esa profesión. Y yo decía, es que no me veo estudiando ingeniería, no me veo como ingeniero. Y es ese momento donde viene pues la crisis vocacional, ¿no? Entonces a mí me hacían todos los exámenes que me hacían de para qué iba a estudiar, siempre salía ingeniería. Y decía, pero es que sí, o sea, me sale ingeniería porque soy bueno en ingeniería, pero eso no quiere decir que me apasione eso, ¿no? Y entonces, no sé cómo, pero son de esas cosas que la vida te la pone, ¿no? O sea, puede ser Dios, puede ser la vida, puede ser el destino, te lo pone en tu cabeza, te lo pone en tu corazón, y en ese momento salió de, ¿y por qué no cine? Eso fue, estamos hablando que debe haber sido por el 96, 97, donde todavía no se hace el cine que se hacía hoy en día, o sea, la industria del cine en aquellos años estaba pasando muy mal tiempo, solamente existían dos escuelas de cine, que es el CCC y el CUEC, y, y entonces me nace eso y digo, y cuando me veo yo haciendo cine, hizo clic mi existencia, o sea, hizo clic, dije, claro, o sea, en ese momento yo me veía haciendo cine y no sufrir. O sea, yo en cambio yo me veía como ingeniero y sufrir como ingeniero porque sentía que iba a trabajar y haciendo cine no lo sentía. Entonces, ese fue el primer momento. Oye, desde que sales de la carrera, eh, ahorita, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Ya te ves como profesional? Está la carrera, tú te ves como profesional. ¿Qué ha cambiado en ti? O sea, ¿qué has visto? ¿Qué cambios has visto en ti desde ese momento que saliste? Eh, pues soy una persona con muchos más golpes, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Eh, Me he golpeado muchísimo, eh, y esos golpes me permiten ser mejor cineasta. O sea, porque al final el cine no es cómo iluminas, cómo mueves la cámara, cómo diriges, cómo escribes. Es un conjunto de todo, sí, pero al final todo radica en algo que es quién eres tú, quién soy yo, Raúl, como persona. Entonces, entre más me conozca yo, más soy capaz de poder formular eso en pantalla, en escribirlo en un guión, transmitirlo a los actores, crear personajes. Y hay cosas que no conozco de mí, hay cosas que no entiendo de la vida, y eso también es parte de, pero sí me reconozco como una persona más experimentada en cuestión de la vida. Y eso me ha hecho mejor cineasta, o sea, eso indudablemente, o sea, era una persona yo cuando estudié cine, pues muy en pañales, era un niño que no sabía qué era la vida, ¿no? Salía del núcleo familiar, eh, a meterse en un ambiente totalmente distinto, ajeno al mío, ¿no? O sea, yo me veía como ingeniero y decía, claro, pues si yo estudio ingeniería voy a tener un futuro asegurado. Pues ¿por qué? Porque soy muy bueno en estas materias, y lo que buscan estas empresas cuando buscan trabajo, pues es alguien que tenga buena calificación. Pero acá en el cine las reglas son distintas. No porque hayas salido con el mejor promedio de la universidad estudiando cine, quiere decir que te van a dar trabajo, ¿no? Es más la habilidad y todo. Entonces, yo diría eso, que soy una persona que ha recibido muchos más golpes, unos han sido más feos, otros menos, pero en la medida en que soy capaz de digerir esos golpes, me ha hecho mucho más maduro para saber cómo contar una historia. Y es eso, ¿no? Me siento más grande, ¿no? Yo era un niño, si lo ponemos en palabras, y ahora soy un joven. Ya.
En términos de temores, tú como cuando sales de la universidad y bueno, cuando está uno estudiando a veces lo ve todo muy fácil, ¿no? Y todavía no entra al mundo profesional y te enseñan la verdad, ¿no? De cómo es en todas las profesiones yo creo que sucede. En tu caso, ¿cómo viviste este cambio de decir, soy estudiante, ahora soy un profesional? En cuestión de temores, o sea, ¿cuál fue tu miedo más grande de decir, cuando ya tuviste que realmente afrontar ciertos proyectos? Hay muchos miedos. O sea, yo lo que te puedo decir y lo que le diría a la gente que está empezando es que los miedos nunca se van a acabar. O sea, y entender eso, o sea, yo creía que mis miedos se iban a acabar, o sea, que iba a llegar un punto a donde iba a tener menos miedos o no iba a haber miedos. Y no, los miedos siempre están presentes. Y hoy en día, aun cuando estoy haciendo un proyecto que sé y domino todas las áreas, tengo miedo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estudié teatro, que también estudié actuación, un maestro me decía, en el momento que dejes de sentir miedo, en ese momento es que ya no es tu profesión, o sea, ya perdiste como esa pasión. Yo te diría que el miedo más grande era a mostrar mis proyectos. Y yo creo que también por eso dilaté mucho el comenzar a hacer cortometrajes, porque tenía miedo, o sea, realmente es bien difícil, porque uno como cineasta pone todo su corazón y pone parte de su ser en ese proyecto. Y que la gente lo juzgue así con la mano en la cintura, es horrible, 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 horrible. Y yo me empecé a, pues no quitar ese miedo, pero sin a forjar una coraza para ser más tolerable a ese miedo y más, y soportarlo más, fue poniendo mis cortometrajes en internet, en YouTube, ¿no? Un amigo tiene un canal que se llama Radiovisión, y ahí presentábamos los cortometrajes que hacíamos, y tenía ya una audiencia muy grande, de 100,000 suscriptores en aquel momento. Entonces cada cortometraje que subíamos a los 2 3 días ya llevaban más de 50,000 visitas. Y los comentarios. Y los comentarios, y la Claro. gente es despiadada, o sea, Sí, claro. despiadada, o sea, no, no, no es como que vas a pues no sé, a un festival de cine y la gente como que es más reservada. Porque te No, tiene de acá, frente, ¿no? Porque sí, 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 acá la gente, si no le gusta algo, te lo dice. Si ve algo mal, te lo dice. Y, y ahí fue donde aprendí mucho, o sea, porque satisfací una cosa principalmente, que es mi necesidad de mostrar mis proyectos a la gente, y ahí podía tener la retroalimentación inmediata. Y dos, pues también me di cuenta de que pues, va a haber gente que va a amar tu proyecto y que va a odiar tu proyecto. Entonces, pues es encontrar el justo balance. Pero eso es lo que yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Ya no tenerle miedo a presentar mis proyectos. Obviamente siempre es ese, híjole, espero que les guste y no sé qué, pero eso es parte de, ¿no? Por eso hago cine. Muy bien. Oye, y hablando un poquito de esta parte, ¿quiénes son tus influencias? O sea, ¿qué te has influenciado? ¿Qué te ha influenciado a ti? O sea, ¿quiénes han influenciado en mí como cineasta? Sí, sí. Bueno, pues el primero que ya te dije fue Robert Rodríguez. Ujú. Yo creo que fue uno de los principales. Eh, Steven Spielberg, desde niño, yo creo que muchos de los cineastas hemos sido influenciados de alguna manera de Steven Spielberg, porque sus historias tienen algo y tienen corazón, te hacen sentir, te hacen emocionarte. Y creo que al menos yo es lo que busco con el cine que hago, emocionar a la gente, ¿no? Si quiero que se asuste y que se emocione. Si quiero que llore, que llore. Si quiero que ría. Y eso es lo que yo busco en el cine, que me emocione, que me saquen de mi realidad. Eh, David Sandberg, obviamente, ¿no? Es otra persona que con los recursos que tiene busca hacer el cine de la mejor calidad. Entonces tú ves sus cortometrajes, tú dices, esto no tiene nada que ver, o sea, no le pide nada a Hollywood, ¿no? Lo que hace, y lo hizo con 3 pesos, y lo hizo con el equipo que tiene, ¿no? Entonces ese saber qué hacer, cómo hacerlo con lo que tienes, para que se vea bien, pues es algo de que también me influyó mucho David Sandberg. Eh, pues a mí me gusta mucho el género de terror, entonces te podría comentar varios cineastas de terror, ¿no? Wes Craven, con Pesadilla en la calle del infierno, James Wan, ¿no? Un nuevo cineasta eh, ya consagrado ahora en el género de terror, pero yo te podría decir que esos podrían ser mis cineastas que han influenciado mucho en mí.
aparte de lo que me has comentado, cuando te sientas a ver un guión, ¿qué es lo que tú escoges en la historia? ¿Qué es lo que a ti más te atrae para decir yo quiero dirigir algo así o quiero estar haciendo algo así? Que me mueva las fibras. O sea, si lo leo y me mueve algo, eh, entonces entiendo que este guión tiene alma, ¿no? Si no me mueve, difícilmente me gustaría hacerlo, seguir leyéndolo, ¿no? Entonces es lo que busco primeramente, que mueva algo. Dos, que presente un reto, que sea algo distinto a lo que yo haya hecho y que presente un reto, lo que sea, ¿no? Un reto técnico, actoral. Por ejemplo, lo de Anabel presentaba un reto muy importante que nunca me había enfrentado en mi carrera, que era desde el segundo uno, los actores tenían que empezar con una interpretación alta, o sea, emocionalmente tenían que empezar en alto, no es como la historia típica que empieza, todo el mundo está tranquilo y se enreda la historia y termina, ¿no? Acá tenían que empezar con lo más alto actoralmente. Entonces, y aparte era un plano secuencia que tenía algunos efectos ahí interesantes, especiales. Entonces, ¿cómo hacer un plano secuencia con los actores donde tienen que empezar en su nivel más alto? Para mí eso era un reto, pues no fácil, o sea, porque los actores tenían que empezar así y creérseles y que todo funcionara exactamente en 2 minutos, porque el cortometraje tenía que durar 2 minutos. Eso es lo que yo busco de los guiones, que presenten un reto, que muevan fibras, eh, posiblemente que hablen de un tema que a mí en ese momento me importe. Súper. Dentro de la producción yo creo que hay dos figuras importantes o sea, yo sé que se mueve con todos las personas que trabajan en la producción, pero hay dos figuras que a mí me interesa mucho saber cómo es esa relación. El guionista y el actor, ¿no? ¿Cómo es tu relación con un guionista? O sea, porque es muy, hablando con un guionista anteriormente, decía, es que mi guion es un bebé, ¿no? Y llega el director, a tachar y de pronto, pues todo el mundo como que se vuelve así como de, ¿cómo es posible? ¿No? Si era mi guión perfecto. ¿Cómo es llevar esta relación con un guionista? Ahorita con el guionista y después, ¿cómo llevas la relación con un actor? Sí, pues con un guionista tiene que ser de profundo respeto, entender su trabajo. Yo creo que la profesión menos entendida y valorada es la del guionista, al menos aquí en México, porque son los primeros que están en la batalla de contar una historia, son los que crean la historia y la van nutriendo para que crezca, ¿no? Y entonces si yo como cineasta, como director, no respeto eso, eh, pues estaría haciendo mal, estaría haciéndole daño no nada más a la persona, sino a la historia, ¿no? Es entender por qué escribió eso, qué quería decir con eso. Ahora, dos, es también entender que el guión es una guía, no es, no se considera oficialmente una literatura, ¿no? Es una guía que te va a servir para hacer una película, es una herramienta más. Entonces, para mí, como director de cine, es entender, sí, que todos los que trabajamos ahí somos un instrumento, incluido el director, para el bien de la película, para que la película funcione. Pero tiene que haber un orden, tiene que haber una persona arriba y otra abajo para que funcione. Es como un ejército, ¿no? Los ejércitos funcionan extraordinariamente bien porque hay un orden y se sigue ese orden. Entonces, el que va en la cabeza ahí es el director, y el director tiene que tomar palabras, la última palabra, y tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que él cree que va a funcionar mejor para el proyecto. Pero no tiene que ser irrespetuoso con el trabajo de las demás. Yo creo que los buenos directores son aquellos que escuchan a su gente, en este caso al guionista, y le da su lugar. Entonces, el permitirle al guionista que haga los cambios al guión o a los diálogos es algo de darle el respeto, ¿no? Yo creo que debe ser una relación entre ambas partes, donde el guionista debe entender que sí, que está siendo un instrumento también, como el fotógrafo, como el director de arte, y que a veces no le va a gustar algunos cambios en la historia, pero al final el que está llevando el barco a buen puerto es el director, ¿no? Entonces, si naufraga el barco, va a ser responsabilidad del director. Ahí no va a estar el guionista diciendo, es que yo le... No. O sea, todo el mundo va a correr, a esconderse, y el director tiene que dar la cara por ese proyecto.
Por eso es muy importante entender eso, que el director sí tiene un peso muy importante en ese sentido, pero no tiene que ser irrespetuoso. Entonces la relación tiene que ser de cordialidad, y la mía, lo que yo busco es eso, de cordialidad, de amabilidad, de tratar de entender lo que tiene el guionista, qué es lo que quiso contar, y, y, y ver cómo se compagina con la visión del director, ¿no? Que a veces va a haber roces, sí, es normal, eso es parte de nuestra profesión de ser cineasta, del cine, y bueno, pues ejemplos hay muchos, ¿no? Pero la cuestión es que al final se llegue a un acuerdo y se hagan los cambios, ¿no? ¿A ti particularmente te gusta trabajar mano a mano con Sí, él? claro, Sí, claro. claro. Yo soy fiel creyente que el cine es un proceso colaborativo, o sea, se hace con varias personas. Y entre más escuches, y tú ya como director puedes decidir esto sí, esto no, con un cambio lo puedo poner, pues más rico se va a hacer el proyecto. Más, porque son muchas cosas, muchas vertientes. Entonces sí tiene que ser un mano a mano con el guionista, y, y ya, ¿no? O sea, esa co-creación puede ser muy interesante. Pero sí se tiene que entender que al final la última palabra la tiene que tener uno de los dos, ¿no? Porque si no, entonces nunca se va a llegar a un arreglo. ¿Y con los actores? Con los actores, a mí me encanta trabajar con los actores, por eso estudié actuación, porque mi primer cortometraje que me enfrenté, que fue el que hice en la escuela, me fue horrible con una de las actrices. Horrible, 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 horrible. Y ¿Se pues puede contar por qué horrible? Pues porque al final, en uno de los ensayos, yo iba a grabar, por ejemplo, 2 días después, y entonces en la noche fue en casa de mis papás, otra vez estábamos ensayando porque iba a hacer el cortometraje, y la actriz empezó a dirigir, en los ensayos empezó a dirigir, y agarró al otro actor y empezó a dirigirse, y a dirigir al otro actor, y yo de repente me quedé sentado viendo cómo está dirigiendo la actriz, moviendo mi trazo escénico y todo, y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, fue frustrante porque dije, ¿y ahora qué hago, no? Y era una actriz de carácter duro. Dije, ahorita si le digo algo me va a regañar. Entonces, ¿Cómo regreso yo a ser el director? ¿cómo regreso a ser yo el director? Y entonces yo le hablé yo dije, ¿qué hago? Eran como las 10:30, 11 de la noche, y entonces lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi maestro, Hubert Barrero, en ese momento, a mi maestro de dirección. Yo supongo que lo desperté, no sé, y me dice, le conté lo que está pasando, y me dice mi maestro, pues bueno, ¿y tú qué quieres que haga yo, no? Y yo le dije, bueno, quiero que me digas tú qué harías en mi caso. Y ese es un ejemplo que siempre lo va a recordar, porque me dice, mira Raúl, tú eres el director, este es tu cortometraje, este es tu proyecto, ella es la actriz, ella se tiene que adecuar y ajustar a lo que el director está mandando, aun cuando las guías del director sean malas, ¿sí? Entonces ve ahorita y dile, deténla en ese momento, y dile que muchas gracias por aportar, pero que este es tu proyecto, y que cuando quiera hacer ella su proyecto, que con gusto lo puedes apoyar, pero este es tu proyecto, y oye, pero es que se va a enojar, y que no sé qué, pues tú Pues eres el sí, director, pero... ¿no? Tú eres el director, oye, pero es que si se enoja, yo en 2 días grabo y no sé qué. Entonces me dijo, mira, Raúl, hacer cine es difícil, es un proceso complicado, y a mí me interesa que ustedes lo disfruten ese quehacer del cine. Si tú vas a tener a una actriz que te va a conflictuar ese primer proyecto que te vas a enfrentar tú al cine, entonces no lo hagas, lo cambiamos de fecha, yo muevo y cambiamos de fecha para que entonces consigas a otra actriz y que puedas tú disfrutar ese proceso. Entonces eso se me quedó muy grabado. Obviamente ya cuando llego ahí a decirle a la actriz, yo estaba así como de, Dios mío, ¿qué va a pasar? O sea, me va a matar. Y pues sí, me armé lo que tiene que ser un director, y le dije exactamente lo que dijo mi director. Yo no sé, seguramente mi voz temblaba, pero le dije las cosas tal cual. A la actriz no le gustó, se fue ya como entendiendo, pero disgustada. Entonces mi maestro me dijo, háblame cómo te fue. Le dije, oye, pues se fue como disgustada. Me dice, pues córrela. Oye, pero córrela, no puedes enfrentarte a un primer proyecto así, teniendo una actriz con esa vibra, ¿no? Ujú. Y pues
Te va a contaminar a toda te tu va a producción. contaminar todo. Oye, pero y también al actor, sácalo. O sea, se me hizo muy drástico, pero lo entiendo. Hoy en día lo entiendo por qué. ¿Por qué, no? O sea, tienes que iniciar como un matrimonio con los actores. Tienen que confiar en ti y tú tienes que confiar en ellos. Y no tiene que haber esas riñas, esos sentimientos negativos, porque vas a abrirte y los actores abren su alma. Entonces, ellos te están depositando. Si yo, como comenté hace rato, me da miedo mostrar mis proyectos al público porque es parte de mi alma, los actores lo están ahí, están compartiendo de tu alma en ese momento, no están vulnerables. Entonces entiendo por qué me lo dijo mi maestro en ese momento y fue el mejor ejemplo, o sea, la mejor eh, consejo que se me pudo haber dado. Wow. Qué fuerte, porque hay una guerra de egos dentro también, ¿no? Es una profesión hermosa, pero sí hay una profesión Sí, donde claro. la gente se llena de muchos egos y mucho inflado y de pronto sí dices, bueno, pues eres bueno, pero también eres un ser humano, Sí. ¿no? Entonces no eres como que caíste del cielo y eres actor. Yo platicando aquí con Oscar, yo de pronto veo la parte del cine clásico y hay directores que se lanzaron a hacer cine sin estudios, agarraron una cámara y vámonos a la calle y todo esto. Y hay cineastas que lo siguen haciendo. ¿Tú qué opinas de hacer cine con mis talentos o necesito hacer cine desde un punto de vista ya académico, donde tengo que estudiar y tengo que hacer todo esto? Esa es una pregunta muy padre y muy amplia. La respuesta sencilla es haz cine con lo que tengas en este momento. No te esperes a entrar a la mejor escuela, no te esperes a tener este otro conocimiento. No, 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 no. Con los conocimientos que tienes, haz cine en este momento. Y mañana vas a ser más experto porque ya hiciste un cortometraje, vas a estudiar y mañana harás otro cortometraje u otro proyecto. Sí, la escuela te ayuda mucho, 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 pero lo principal que te ayuda en una escuela es a tener contactos, ¿no? Contactos con amigos, que principalmente van a ser con los que vas a estar trabajando mucho tiempo de tu vida. Te enseña a hacer cine de la manera formal, como se acostumbra a hacer cine en la industria, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Pero la verdad, la realidad es que hacer cine así van a ser unas contadas veces en tu vida, porque ese cine cuesta dinero. Ese cine involucra a mucha gente, involucra procesos costosos. Y, 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 y si eres como yo, como un cineasta que quiere estar cuenta y cuenta y cuenta y cuenta historias, y no todo el tiempo vas a tener todo el dinero para hacer esas historias, pues entonces tienes que hacer un cine de una forma distinta que no te lo enseñan así en las escuelas. Las escuelas te enseñan que tienes que tener un continuista, que tienes que tener un fotógrafo, que tienes que tener a toda la gente, que tienes que darles de comer ese tipo de cosas. Y la verdad es que no todo el tiempo vas a poder hacer ese tipo de cine. Entonces, está muy bien si quieres hacer ese tipo de cine, pero entonces te vas a esperar hacer una película cada año, si es que eres de los afortunados, ¿no? Pero si no, una cada 5 años y todo este rollo. Entonces tienes que buscar una nueva forma de hacer cine, una forma que no involucre tanto gasto, una forma que sea mucho más eficiente. O sea, cuando tú haces cine en la forma que te enseñan las escuelas, que no es mala, que es buena, es como si estuvieras haciendo cine, es como si estuvieras moviendo un elefante blanco, ¿no? Entonces tú trata de mover un elefante blanco de esta habitación a esta otra habitación, te va a costar mucho trabajo, porque se va a mover lento y vas a no sé qué. En cambio, si haces cine de esta otra forma, lo que va a pasar es que tú estás moviendo un animal mucho más chico, que te hace mucho más fácil moverlo de un lado a otro, va a ser mucho más fácil mover la cámara de un lado a otro. Esa es una cosa de las que dijo David Simon, por ejemplo. Decía, yo lo que me enfrenté a aprender es, yo estaba acostumbrado a hacer cine yo solo, y lo hacía rápido y lo hacía así y funciona, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, en la forma oficial, cuando ya me enfrenté a hacer Lights Out, me di cuenta que cada cambio de cámara involucra tiempo. Entonces yo decía, bueno, tengo aquí la cámara, pero sabes que no me gustó el encuadre, creo que lo podemos mover aquí a 1 metro de aquí al lado. Ah, muy bien. Y pasa tiempo, 5, 6, 10 minutos, ya que muevan la cámara al otro lado, porque hay una persona encargada de mover la cámara, otra de los lentes, entonces tardas tiempo en mover la cámara. Oye, pero pues es que tan fácil, no, 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 tú no puedes mover la cámara, hay personas que mueven la cámara. Entonces,
Eso es a lo que te enfrentas, ¿no? Entonces, yo creo que un cineasta tiene que aprender a hacer cine de las dos formas y entender que aquí en México, por lo menos, la mayoría de las veces tu cine va a ser de la forma más menos industrializada, ¿no? Si quieres hacer cine. Ahorita que hablabas de la forma profesional oficial de hacer cine, ¿hasta qué punto tú como director te debes meter con la producción? ¿No? Hasta qué, o sea, porque uno dice, no me gusta ese lente, no me gusta esa toma, no me gusta, déjamelo cambio y vamos a hacerlo. Pero ahora, cuando llegas y hay un ejército de gente y todos son director de fotografía, ¿hasta qué punto tú te metes? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a dónde deberías tú meterte? ¿No? Porque sí se me hace un tema donde puede ser muy sensible y eres estos egos, ¿no? De que, ¿cómo te vas a meter en mi toma, ¿no? Sí, sí, Soy el director, pero pues, no se entiende así. Claro, ¿no? claro. Sí, eso pasa muchísimo y yo creo que aquí como director tienes que ser muy sabio en escoger a tu gente que va a trabajar, ¿no? Entonces de ahí, si escoges a un fotógrafo, sabes porque lo escoges porque tienes confianza en él y porque le vas a permitir tomar decisiones como fotógrafo. Es, es horrible y yo lo he hecho a veces y cuando me veo haciendo eso pido una disculpa y me alejo, ¿no? O sea, porque sé fotografiar y de repente me veo diciéndole al fotógrafo qué lente usar. Digo, no se puede hacer eso, o sea, porque es respetar su profesión, es respetar su visión y al final va a tener una mejor, aunque seas el director, el fotógrafo va a tener una mejor visión porque el fotógrafo todo el tiempo está pensando en foto en tu película y tú como director no todo el tiempo estás pensando en foto. Entonces las decisiones que toma el fotógrafo van a ser mucho mejores y más certeras que tú. Obviamente va a haber momentos en donde a lo mejor tú sí ves, oye, ¿sabes qué? Pero ya lo pones, ¿no? Lo pones en la mesa. Oye, mira, yo veo esto que tú estás haciendo y visualizo esta otra cosa. Y entonces el fotógrafo lo más seguro es que diga, sí, cierto. Y, 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 pero es eso. Entonces yo creo que sí tienes que ser muy respetuoso. Pero viene desde que escoges a tu equipo. ¿Quién es el director de arte? Ya le tienes confianza, sabes que va a tomar buenas decisiones, el fotógrafo, los actores y todo. Ahí es donde sí puedes tomar decisiones como producción, desde la parte de producción. Ahí es donde las debes de tomar como director, en escoger a tu equipo. Ya después tienes que confiar en ellos a que tomen decisiones, porque son mil y un decisiones que tomar al instante, que sería absurdo. Y el error que cometemos muchas veces como directores es enfocarnos a lo técnico. Y cuando nuestra chamba es enfocarnos a lo que no se ve, ¿no? A las interpretaciones actorales, a si el guión está funcionando, etcétera. Yo tuve una oportunidad de estudiar unas clases en Madrid con directores españoles, que espero que una de esas venga a tomar una entrevista. Y yo le pregunté una vez, hasta me vio feo cuando le dije, ¿se vale hacer improvisación dentro de la producción? O sea, de que de pronto, híjole, esa toma aquí no me gustó tanto, déjame la cambio. Y él me veía y me decía, es que eso lo tuviste que haber visto desde la preproducción. Y cuidado y cambias algo en la mera producción. Y dije, entonces no se vale. Y dice, no. Improvisación, la palabra improvisación no. Sí. Y yo dije, wow, entonces, ¿qué piensas de eso? O sea, porque dices, Me va a regañar tu maestro. no, aquí, digo, por eso no digo nombres, para que si alguna vez está aquí, a ver qué me dice. No, pues mira, hacer cine hay mil y un formas de hacer cine. Y cada director es un mundo único. Hay directores que no dirigen actores y que contratan pues alguien que dirige a los actores por él. Y está bien, y está muy bien, y directores muy buenos, ¿no? Hay mil y un formas. Y esa es una forma. Entiendo por qué se dice de no improvisar, porque, por lo que decía David Samberg, ¿no? Que cuando mueves la cámara, oye, si no lo visualizaste bien y no hiciste tu shooting script y no hiciste tu storyboard, o sea, lo que nos está costando es dinero, sí, claro. Sin embargo, pues el cine es un proceso creativo. Y el proceso creativo no termina en la preproducción, no termina cuando terminaste el storyboard, ¿no? El proceso creativo continúa en todas las etapas de producción. Y tú, cuando estás dirigiendo, si ves algo que puede quedar mejor, porque en ese momento estás en esa parte creativa y no lo cambias porque se va a enojar todo el mundo y porque va a ser dinero, pues estarías perdiendo una oportunidad de mejorar ese proyecto. Yo sí creo y soy fiel seguidor de ser creativo.
pero también soy muy, y las personas que me conocen que soy muy, hago mucha preproducción, o sea, todo lo planeo, todo lo cuido, lo cuido que sea muy bien planeado, que no haya nada que se quede fuera de lugar, porque eso a mí me permite como cineasta tener libertad de improvisar. Y si algo no funciona, tengo un plan en el cual volver a regresar. Pero me da esa libertad de crear. Y eso es lo que yo creo que, bueno, para mí eso es lo que yo hago como cineasta y lo que yo diría que será bueno que buscaran, ¿no? Que no tengan miedo a improvisar. Pero eso no quiere decir que no planeen. O sea, sí se tiene que planear, porque entre más repasas tus proyectos, entre más los vas cuidando, también vas creando en ese momento, o sea, o sea, a la hora de volver a leer el guión y volver a revisar el storyboard y de visualizarlo, pues es ver y ver y ver, es como editar, ¿no? Un editor, por eso en la edición es muy padre. Y un editor, me da risa porque los editores son muy buenos para criticar, ay, cómo no se les ocurrió hacer esto, y porque, pues digo, porque está sentado ahí bien cómodo, viendo todos los errores que salieron, pero no es lo mismo estar grabando. Claro. Entonces, si nosotros visualizamos desde preproducción una y otra vez, es como estar en la mesa de edición viendo y viendo el material y encontrando dónde funciona y dónde no funciona. Entonces, si ese trabajo lo hacemos como cineastas, vamos a llegar mucho más preparados para la grabación, y si en la grabación de repente suceden cosas que son muy padres, que puedes improvisar, adelante. Eso es el cine. Ya. Oye, entrando ya a una recta un poquito ya final de esta entrevista, estamos en una época en México compleja para la parte audiovisual, ¿no? Estamos en una pandemia, ya para quien lo vea en unos años, esto de decir que es una pandemia. Nos cayó la pandemia a todos y nos encerramos como director, ¿cuáles son los retos ahora? ¿No? Ahora, ¿qué sigue en México? ¿Cómo lo ves tú? Uf, eh, yo creo que no nada más es un reto para la industria del cine, es un reto para cualquier industria y para nosotros como seres humanos. Eh, no es fácil, o sea, yo las grabaciones que he estado yendo, ir con el cubrebocas e ir con todo esto encima, pues complica la situación. Eh, y esos retos, si le sumas los retos que pone la realidad del momento que presenta tu industria, como si se van los apoyos, no se van los apoyos, todo esto, pues se complica más el asunto. Yo ahí es donde yo creo que el convertirte en un cineasta independiente, ¿qué quiero decir con esto? Un cineasta que sepa hacer cine fuera del canon, fuera de lo que te dicen, te va a hacer más libre, te va a hacer que tengas menos miedos, te va a permitir que entonces hagas cosas que no se acostumbraban a hacer, como por ejemplo, pues ahorita trabajar con los actores, ¿no? Tienes que ser muy respetuoso, donde toda la gente detrás de las cámaras tiene que tener el cubrebocas y la careta y todo esto para que los actores puedan trabajar sin cubrebocas, ¿sí? Y tú salirte de estos, o sea, a la hora de no estar haciendo un cine tradicional, un cine como te dictan, te permite improvisar más en ese sentido, te permite, sin descuidar a la gente, tener menos gente en el lugar, por ejemplo. No tiene que haber 10 personas en un cuarto cerradito, sino pueden haber 2, 3 personas. Te permite moverte, ¿no? Moverte en el sentido de a lo mejor trabajar menos horas y trabajar otros días que antes no podías trabajar. O sea, te permite ser flexible, que esa sería la respuesta. Y cuando tú eres flexible en una producción, cuando no estás atenido, es que si no lo acabo en 5 semanas pues no lo tienes que acabar en 5 semanas, o sea, pueden ser 5 semanas, 2 días, 5 semanas, 3 días. Eso te permite
cuando eres flexible te permite tener poder, y cuando eres poderoso te permite crear, ¿no? Y la gente tiene miedo cuando se enfrenta con gente poderosa, o sea, que no le tiene miedo a eso. O sea, yo creo que esto no nos tiene que echar para atrás, nos tiene que motivar para ir adelante, tanto haciendo cine de la forma tradicional, como te enseñan en las escuelas, como haciendo cine de la forma independiente, donde tú estableces tus propios mecanismos y propias reglas. No nos tiene que echar para atrás, nos tiene que hacer avanzar hacia adelante. Hay cineastas, no me acuerdo del nombre de ahorita, de una cineasta que acostumbra, por ejemplo, a hacer sus películas donde le dice a los actores, bueno, ahora los actores se van a hacer responsables de sus vestuarios, ¿no? Y eso lo hacía muchos años atrás. Entonces eso le permitía ahorrar tiempo, ahorrar gente, ¿no? Entonces sí tenía una vestuarista que podía coordinar los vestuarios, pero las producciones que hacía, pues ya era, los actores se hacían responsables de sus vestuarios y los tenían que traer bien estructurados y bien, ¿no? O las comidas las resolvía en el lugar donde iban a producir. Entonces ese tipo de cambios te permite ser flexible. Y ahorita lo que nos está demandando esta pandemia es a ser flexibles, a buscar nuevas soluciones. Y yo creo que por ahí es donde, en vez de tenerle miedo, hay que decir, ok, nos está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué funciona? O sea, nos quitaron apoyos, no sé qué se puede grabar de esta forma y todo, pero ¿qué sí puedo hacer yo? Y ahí es donde yo creo que puede nacer el nuevo cine aquí en México, aprovechar estas oportunidades. ¿Crees que el cine, como lo conocemos, ya murió? Ahorita que hablas justamente de esto. El cine de ir a las salas cinematográficas Sí, y verlo. ese cine ya, ¿crees que ya ha muerto? No creo que haya muerto. Va a evolucionar. Pues al final, tarde o temprano, vamos a tener vacunas, y vamos a poder regresar a esa realidad, pero el cine va a evolucionar. O sea, lo que sí es una realidad es que la gente se está acostumbrando a ver cine de formas que no teníamos, o que no se acostumbraban, ¿no? Ve películas en su iPhone o en su, bueno, ya dije una marca, ¿va? Ve en su dispositivo, sí, ve en su dispositivo, ¿no? Electrónico, películas, los ve en la televisión, eh, ¿no? Antes la polémica era de que si hacía cine en film, en negativo, Sí. y si no lo haces así, entonces no podía entrar a tales festivales y todo este rollo. Hoy la realidad es que es distinta. Entonces, o nos adaptamos a esos cambios o el cine no va a subsistir. Entonces el cine tiene que adaptarse, el cine tiene que evolucionar. No sé cómo vaya a ser, pero no va a morir. O sea, porque la experiencia de ver películas en comunidad, en masas, no tiene precio. Oye, por último, bueno, ¿qué no debe dejar de hacer alguien que quiere ser director de cine? ¿Qué no debe dejar de hacer? O sea, es algo que tú dices, esto ritualmente lo tengo que estar haciendo. Escribir. Aun cuando no vayas a ser guionista y que no vayas a ser el guionista de tus historias, tienes que escribir. O sea, porque el saber escribir te va a permitir tener un mejor diálogo con los guionistas, te va a permitir entender mejor los guiones. Yo creo que sería eso, escribir, y pensar en tu siguiente proyecto, ¿no? ¿Qué sigue ahorita para Raúl? La película. ¿Sí? Sí. ¿Y se puede saber de qué va? No tanto se puede saber de acá. Es de género de terror, eso seguro. Ok. Con mis propias reglas. O sea, no va a ser un cine tradicional. Un cine en que su producción va a ser de la forma en que te enseñan en las escuelas. Voy a romper todo ese tipo de reglas porque es el cine que me ha funcionado a mí. Es el cine con el cual yo me puedo sentir libre creando. Y así va a ser esa película, con ese tipo de reglas. Pues el día que se estrene te invitamos a Sí. platicarla, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Te gustaría agregar algo? Decirle algo a la gente que está estudiando algo. ¿Te gustaría agregar algo por último? Uh-huh. Déjame pensar. Porque no es fácil, o sea, cuando yo empecé, tardé en arrancar a dirigir, porque uno, ya comenté anteriormente por qué, y dos, porque me doy cuenta que hay muchas voces alrededor tuyo que te van a frenar,
que te van a decir no, muchas voces. Te van a decir, no está padre tu proyecto, no lo hagas, mejor prepárate aquí o toma este curso y hazlo después. Pero siempre la mayoría de esas voces van a hacer que dilates tu proyecto o que no hagas tu proyecto. Y eso te crea una inseguridad. Yo le diría a estas personas que crean en sí, o sea, en sí mismos, que escuchen su propia voz, ¿no? Que la van a regar no una vez, 2 veces, no, la van a regar 10, 15, 20 veces. O sea, hacer cine es muy complicado en ese sentido, porque se aprende haciendo cine. Y haciendo cine tienes que hacer cortometrajes, tienes que hacer películas, tienes que hacer de todo tipo de cosas, ¿no? Y la vas a regar, que no tengas miedo a regarla. Has oídos sordos de la gente que te va a decir no lo hagas. Has oídos sordos de la gente que te dice no tienes talento. Porque no te lo van a decir directamente así, de no tienes talento. Te van a decir, no te acepto en esta escuela, ¿no? Intenta el próximo año. Te van a decir, no tienes este apoyo económico, intenta el próximo año. Te van a decir, no, ¿sabes qué? No quiero trabajar en tu proyecto, pues porque tengo otros proyectos, ¿no? Te van a decir, no, ¿por qué no te dedicas a hacer algo que sí realmente te va a dejar dinero? Entonces todos esos nos están disfrazados, ¿no? Pero uno los va interpretando de una forma distinta. Entonces, pues es eso, has oído sordos de esos nos y tómalos como escalones, peldaños para hacerlos un sí, ¿no? Demostrarte primeramente a ti de que sí se puede hacer cine y que seguramente, porque a mí me pasó en mis primeros proyectos, donde muchas veces tus propios compañeros veían tus cortometrajes y veías que se reían, ¿no? O sea, que dicen, ay, qué malo está. Pero la diferencia es que tú ya tienes un cortometraje y el otro no lo tiene, ¿no? Sí. Entonces, siéntete orgulloso, para bien o para mal, de ese cortometraje, porque es algo, o sea, hacer un corto, hacer un largo, ya no hablemos de largo, hacer un cortometraje es muy difícil y no cualquiera lo hace. Entonces es muy fácil criticarlo. Entonces yo diría eso, has oídos sordos a los nos disfrazados, cree en ti y haz cine. Haz cine con lo que tengas. No tienes que tener la cámara mejor, ni los lentes mejores, ni el sonido mejor. Hoy en día, gracias a Dios a la tecnología, que eso no me pasó cuando yo estudié cine, hoy en día con la tecnología te permite hacer cine con lo que tienes. Claro. Pues te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, el que te hayas distraído un poquito de tus proyectos personales para venir acá con nosotros. Y pues bueno, yo te agradezco, le agradezco también a toda la producción que está atrás de cámaras, que es Oscar González, Uriel, que están trabajando aquí un lunes por la mañana. Gracias a todos y pues, gracias. Gracias, Luis. Gracias.